Buenas tardes, estudiante de la materia de Inteligencia Artificial del Politécnico Santiago María. Estamos aquí con la actividad síncrona número 8. Vamos a desarrollar en esta oportunidad un tema general de la inteligencia artificial como elemento básico de conocimiento para el desarrollo de las actividades sumativas. Vamos a trabajar entonces con este tema. Del segundo corte, que ya sabemos que es cibernética y sistemas expertos. Inteligencia artificial, 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro. Este material habla, es un libro, tiene material de la inteligencia artificial. De la editorial Alienta Editorial. Fíjense que aquí habla de lo que es la inteligencia artificial, aunque ya nosotros ese tema lo hemos trabajado en el corte 1. Pero por supuesto el material comienza con la definición de la inteligencia artificial, que ya lo tenemos claro en las actividades síncronas anteriores. Ahora fíjense. Aquí tenemos un tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, donde se puede aplicar en diferentes situaciones y entre ellas el reconocimiento de imágenes estáticas, la clasificación y etiquetado, que son utilizadas en una gama amplia de industrias y de empresas para la mejora del desempeño de las estrategias de algorítmica comercial, en la parte del efector financiero, procesamiento eficiente y escalable de datos de pacientes en el área de medicina, mantenimiento predictivo en la área de sectores industriales, detección y clasificación de objetos para los vehículos autónomos, distribución de contenido en las redes sociales, protección contra amenazas de seguridad cibernética. ¿Okay? Bueno, algunas aplicaciones en cuanto a lo que es la inteligencia artificial y sus aplicaciones. También tenemos el aprendizaje automático, que es el Machine Learning, que es uno de los enfoques de la inteligencia artificial, en donde la parte de la informática de los ordenadores trabaja con máquinas en forma programada. En el caso de la inteligencia de las máquinas, que allí entonces entraría el manejo de la inteligencia artificial desde la rama de la robótica, de los sistemas expertos y de la cibernética. Entonces aquí hablamos de 3 tipos de aprendizaje automático. Tenemos el supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje de refuerzo. Y eso es lo que realmente quería llegar aquí, era este tipo de aprendizaje automático y entender en qué consiste. Entonces tenemos esos 3 subconjuntos de aprendizaje automático que tienen que ver con en la parte de la inteligencia artificial. Y bueno, este es uno de los temas que nosotros sabemos, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial generativa. El primero que hablamos del aprendizaje supervisado, consiste en que los algoritmos usan datos que ya han sido etiquetados,
y han sido organizados previamente para indicar cómo tendría que ser categorizada la nueva información. Sí. Ya datos ya es con datos que se han usado. Aquí se requiere la intervención del ser humano para lo que se proporcione la red de información. Volviendo a nuestro ejemplo, este más que todo algoritmo de foto donde aparece un gato para que luego pudiera identificar imágenes similares. Fíjense que allí hay un aprendizaje supervisado. El no supervisado es de los algoritmos, no usa ningún tipo de dato etiquetado u organizado previamente para decir cómo va a ser la categorización de la nueva información, sino que tienden a encontrar la manera de clasificarlas ellos mismos. Por tanto, este método no requiere la intervención humana. Son dos formas de aprendizaje diferentes, el supervisado y el no supervisado. Entonces, el supervisado requiere la intervención humana, no supervisado no requiere la intervención humana. Ellos tendrían que clasificar todas las fotos, en el caso del ejemplo de las fotos, a diferencia del supervisado. Y tenemos el aprendizaje por refuerzo, donde los algoritmos aprenden de la experiencia. Esto quiere decir que se le da un refuerzo positivo cada vez que se hace un acierto en el algoritmo, con el algoritmo. Eso es el aprendizaje por refuerzo. Estos son tipos de aprendizaje que tiene la inteligencia artificial. Tenemos también el aprendizaje profundo. Es una de las aplicaciones más poderosas y que tiene mayor crecimiento hoy en día de la inteligencia artificial es el aprendizaje profundo. Se le llama Deep Learning y se trata de un subcampo del aprendizaje automático que se utiliza para resolver problemas muy complejos y que normalmente implican grandes cantidades de datos. Por supuesto, con la mayor cantidad de datos que se manejan hoy en día, el aprendizaje profundo es uno de los más aplicados. Y aquí entra el uso de las redes neuronales, que es uno de los capítulos que viene para el corte siguiente, que son las redes neuronales. Es decir, que cuando trabajamos con las redes neuronales, aquí estamos trabajando con el aprendizaje profundo. Y aquí se trabajan capas para reconocer las relaciones y patrones complejos de los datos. Aquí se trabaja con datos más complejos. Y se necesita un gran conjunto de información de capacidad de procesamiento. ¿Dónde se utiliza este aprendizaje profundo? En el reconocimiento de voz, el procesamiento del lenguaje natural, la visión artificial, la identificación de vehículos con sistemas de asistencia al conductor. En este caso se habla entonces de aprendizaje profundo. Un ejemplo también explican aquí que es las traducciones realizadas en Facebook, donde también se dice que se aplican mucho los algoritmos de aprendizaje profundo, porque se están haciendo alrededor de 4.500 millones de traducciones diarias. Fíjense que otro punto, aparte de lo que les estoy hablando de los del tipo de aprendizaje, hablamos también, y una de las interrogantes es si la inteligencia artificial podrá ver, oír y entender. Y aquí entraría una reflexión de ese impacto que tiene la inteligencia artificial en la vida del ser humano y en el manejo de la tecnología. Donde fíjense que ya se está hablando de capacidad de ver, capacidad de oír y capacidad de entender. ¿Ok? Entonces tendríamos, en ese caso, la robótica, la capacidad de usar el sentido de la vista, la capacidad del oído, reconocimiento de voz y de comprender lo que se está captando. Eso es la inteligencia artificial actual y hacia el futuro. Y la ubicación de los científicos en esta de la inteligencia artificial logrando nuevos avances en estos campos. Por ejemplo, Google ha anunciado que la visión artificial de la empresa ha desarrollado, ya se le puede añadir colores.
de videos y de fotografía. Son avances entonces científicos que se han venido dando con los avances de la inteligencia artificial y lo que falta todavía en un futuro sobre logros similares a estos en cuanto al uso de la tecnología y la imitación del ser humano. Entonces es importante quizás reflexionar un poco sobre la inteligencia artificial, reconocimiento facial, manejo de robots, la visión artificial, procesamiento de datos, todo esto. Para la inteligencia artificial, la cibernética, la robótica y lo que implica todas estas ramas. Se dice entonces que el uso de datos es el manejo del nuevo petróleo hoy en día, conocer datos para obtener información. Y cómo manejar esos datos. Y por supuesto el manejo de estos datos me da mayor crecimiento en lo que es la inteligencia artificial, en su poder de tomar datos, procesarlos en forma exponencial, utilizando para ello procesos de algoritmos cada día más complejos. También tenemos la importancia del manejo de los datos para la inteligencia artificial y para lo que es la comunidad tecnológica. Por eso es que ven a los datos como el nuevo petróleo. ¿Okay? Porque es importante y valioso el manejo de los datos y no solamente el manejo, sino el acceso a los datos en el mundo moderno. Y, por supuesto, si la organización o una empresa tiene mayor acceso a los datos y al manejo de la inteligencia artificial para resolver problemas básicos y complejos, por supuesto va a tener un avance en el futuro con el conocimiento del manejo de la inteligencia artificial. Por supuesto, hablamos de datos estructurados y hablamos de datos no estructurados. Y esto, conocer la diferencia entre datos estructurados y no estructurados, permite también muchas veces el entendimiento de la inteligencia artificial, ya que los primeros, es decir, los estructurados, incluyen introducción de información como valores numéricos, o sea, fecha, moneda, direcciones. En cambio, los segundos ya hace el manejo de datos más complicado para su análisis y su manejo, porque ya aquí hablamos de datos de textos, imágenes, videos, que son datos no estructurados. Sin embargo, el manejo de la inteligencia artificial nos permite manejar y examinar datos no estructurados y obtener resultados para estos datos. Y por supuesto, el uso de los datos es importantísimo en la era de los negocios y de la sociedad actual. Porque hoy en día manejamos gran cantidad de datos como es los Big Data, que es macrodatos, y la inteligencia artificial está ayudando mucho al manejo de estos gran cantidad de datos y el desarrollo de las operaciones internas y externas dentro de los negocios. También se habla de la obtención de los datos, lo que es la mejora de los productos basados en la inteligencia artificial, la mayor número de usuarios, por supuesto, el usuario que se siente satisfactoriamente en un servicio o un producto tiende a recomendarlo. Mayores ingresos para la estructura organizativa, mayores usuarios, mayores ingresos. Y en el manejo de los sistemas expertos y sistemas científicos en inteligencia artificial, trae que las empresas aumenten sus ingresos porque están más capacitadas para atraer los mejores expertos y científicos en cuanto a inteligencia artificial. Y bueno, los datos son importantes para y fundamentales para el manejo de la inteligencia artificial, ya que son una pieza vital en el desarrollo de la inteligencia artificial. Muchas empresas hablan de la liberación de datos que posean para poder trabajar con mayor
futuro hacia la inteligencia artificial. Y bueno, tendríamos que hacer una pregunta muy importante, es que con qué rapidez está evolucionando la inteligencia artificial. Y aquí estaríamos hablando de grandes empresas virtuales inteligentes como Siri de Apple, Alexa de Amazon, que son, hacen como asistentes virtuales que han incursionado en la vida del ser humano, además de, bueno, todo lo que es la robótica y los sistemas expertos. Viéndolo hasta en los juegos, la variedad de juegos que tienen que ver con el manejo de inteligencia artificial. Entonces, son temas que quedan abiertos a pensarlo y analizarlos por cada uno de nosotros, en la importancia de los datos para la inteligencia artificial. Como siempre, les recuerdo que pueden usar el foro de duda en caso de alguna inquietud o mensajería directa. Y vuelvo y les recuerdo que tienen la actividad del segundo corte que cierra el 19 de noviembre, que es el foro, perdón, es la infografía. Este cierra el 19 de noviembre. Aquí hay un error, vamos a resolverlo. Dice fecha de cierre 7 y no es el 7. Vamos a ver aquí. El segundo corte. Buscamos el segundo corte y arreglamos esto que está aquí. Porque realmente la fecha de cierre es el 19. 19, vamos a arreglarlo aquí. 19, aprovechamos y arreglamos aquí, que es el 19 de noviembre. Si lo buscamos en el contenido, aquí dice 19 de noviembre, ¿ok? Entonces, esta sería la primera actividad. Por favor, planifiquen el tiempo para que no se les pase la fecha. Vamos a ver, vamos a revisar el segundo corte. Ajá, y fecha de cierre de la segunda actividad es el 8 de diciembre. Estamos bien por ahí. Bueno, entonces, culminando, les dejo la material en el aula virtual. Hasta la próxima.